El valle sagrado arde bajo el cielo nocturno. Las momias de los soberanos más imponentes que jamás caminaron sobre la tierra son arrancadas violentamente de sus sarcófagos. Manos codiciosas y desesperadas destrozan los vendajes milenarios para fundir el oro sagrado directamente sobre los cuerpos marchitos de quienes, hace apenas unas décadas, eran considerados dioses vivientes e intocables. El humo espeso de la profanación oscurece los templos majestuosos de Tebas, mientras los sacerdotes huyen aterrorizados por las calles polvorientas, llevando consigo apenas los fragmentos rotos de un mundo que se desmorona a su alrededor. El orden cósmico, el equilibrio perfecto que sostuvo a esta civilización durante 3000 años, se ha fracturado de manera irreversible. La historia tradicional nos ha enseñado a mirar hacia el exterior cuando buscamos a los responsables de este colapso monumental. Los relatos antiguos hablan de ejércitos implacables marchando desde el este, de imperios florecientes cruzando el mar con armas forjadas en hierro y una sed inagotable de conquista territorial. Sin embargo, la destrucción más devastadora no llegó cabalgando desde tierras lejanas ni navegando en barcos de guerra extranjeros. El veneno mortal ya corría por las venas del propio imperio mucho antes de que el primer soldado enemigo pisara las arenas del delta del Nilo. El gigante de piedra comenzó a desmoronarse desde sus cimientos más profundos, corroído lentamente por una mezcla letal de ambición desmedida, crisis económicas asfixiantes y una traición inimaginable que germinó en los pasillos más íntimos del Palacio Real. El concepto sagrado del Ma'at, la fuerza invisible que mantenía el equilibrio, la verdad y la justicia en el universo, se ahogó en un mar de corrupción administrativa y decadencia moral. Aquellos guardianes juramentados por las leyes divinas para proteger el descanso eterno de los reyes se convirtieron en sus peores saqueadores. La santidad absoluta del faraón, la figura central que conectaba el mundo de los mortales con la eternidad de los dioses, fue manchada de sangre por su propia familia en oscuros complots de alcoba. Cuando un imperio pierde por completo su fe en lo sagrado, cuando las tumbas dejan de ser moradas de la eternidad para convertirse en simples canteras de riqueza ilícita, la caída deja de ser una posibilidad para convertirse en un destino ineludible. Lo que verdaderamente colapsó en aquellos días oscuros no fue solo una dinastía de monarcas absolutos, sino una forma entera de comprender el universo y el lugar de la humanidad en él. Bienvenidos a la época del cosmos. En este viaje profundo a través del tiempo, desentrañaremos los secretos más sombríos y los eventos menos conocidos que llevaron a la extinción del imperio más grandioso de la antigüedad. Si esta exploración por las sombras de nuestro pasado despierta su interés, los invito cordialmente a suscribirse al canal y activar las notificaciones para acompañarnos en cada nuevo descubrimiento histórico. El sol ilumina las colosales estatuas talladas en la roca viva de la frontera sur. El rostro inescrutable de Ramsés II contempla la eternidad, proyectando una imagen de poder absoluto, perpetuo e invencible. Sus campañas militares, inmortalizadas en relieves grabados profundamente en los inmensos muros de los santuarios principales, narran victorias épicas y glorias dictadas por las deidades supremas. Durante más de 6 décadas de gobierno ininterrumpido, este monarca inundó el horizonte del Nilo con construcciones ciclópeas, obeliscos que parecían perforar el firmamento y ciudades enteras erigidas exclusivamente para magnificar su propia leyenda. La prosperidad aparentaba fluir con la misma constancia y abundancia que las aguas del río sagrado durante la vital temporada de inundación. Los graneros estatales desbordaban de trigo, el oro resplandecía en las cumbres de los templos y las caravanas provenientes de tierras exóticas rendían un tributo incesante al Señor de las dos tierras. Pero la deslumbrante majestuosidad exterior funcionaba como un denso velo dorado, una ilusión óptica magistralmente sostenida para enmascarar una profunda podredumbre estructural. La megalomanía arquitectónica sin precedentes exigía un sacrificio material insostenible a largo plazo. Cada bloque de granito macizo transportado desde las lejanas canteras del sur, cada figura monumental esculpida por auténticos ejércitos de artesanos, drenaba metódicamente las reservas acumuladas de la nación. Al expirar a una edad extraordinariamente avanzada, el soberano dejó tras de sí un paisaje deslumbrante sin paralelo en la historia humana, pero simultáneamente heredó a sus sucesores una economía agónica, un tesoro estatal peligrosamente mermado y una maquinaria burocrática tan sobrecargada y corrupta que apenas lograba sostener su propio peso administrativo. Las fracturas de esta brillante fachada monumental se ensancharon drásticamente bajo la administración de sus herederos, alcanzando un punto de no retorno durante el turbulento reinado de Ramsés III. En las estribaciones sombrías de las montañas tebanas, oculto en el poblado exclusivo de Deir el-Medina, residía la élite de los artesanos y constructores reales. Estos individuos extraordinariamente hábiles, encargados de excavar y decorar las moradas eternas en el Valle de los Reyes, eran los auténticos guardianes de los secretos hacia el más allá. Su labor diaria garantizaba la transición divina y la inmortalidad del gobernante. Sin embargo,
En el 29º año de aquel reinado, ocurrió un fenómeno absolutamente impensable que sacudió la misma estructura del orden establecido. Las raciones mensuales de espelta, pescado seco y cerveza, que constituían el pago básico y vital de estos trabajadores especializados, dejaron de llegar a la aldea. Los almacenes del gobierno estaban alarmantemente vacíos, devorados por la codicia de los burócratas intermedios y por el agotamiento sistemático de las riquezas territoriales. Movidos por la indignación y un hambre creciente, los creadores de tumbas abandonaron sus cinceles, marcharon masivamente hacia los templos funerarios del valle y se sentaron desafiantes frente a los muros inexpugnables, negándose rotundamente a continuar su labor sagrada. Había estallado la primera huelga laboral registrada en los anales de la civilización. Un acto de insubordinación cósmica inaudito. Si la máxima autoridad terrenal, el intermediario directo con las fuerzas divinas, fracasaba en alimentar a quienes preparaban su propio descanso eterno, la maquinaria del universo demostraba estar fallando gravemente. Los visires y altos mandos, desconcertados ante una revuelta pacífica que no figuraba en ningún manual religioso ni código legal, intentaron apaciguar a la multitud con promesas vacías y entregas parciales, revelando públicamente la alarmante fragilidad del Estado faraónico. El descontento, no obstante, no se limitaba a las áridas laderas occidentales. El veneno corrosivo de la ambición se filtraba sigilosamente hacia las esferas más elitistas y herméticas del reino. En el corazón mismo del Palacio Real, tras los muros celosamente vigilados del harén, se gestaba una traición de proporciones catastróficas. La reina Tille, una esposa secundaria consumida por el resentimiento, observaba con amargura cómo el trono supremo estaba destinado al vástago de otra mujer. Decidida a torcer violentamente el curso del linaje imperial, orquestó una compleja conjura en la penumbra, tejiendo una extensa red de cómplices que aglutinaba a comandantes militares de alto rango, sacerdotes descontentos, escribas del archivo secreto y guardias que controlaban celosamente el acceso a las cámaras privadas del monarca. El plan subversivo no se limitaba a un simple ataque físico, constituía un asalto místico y terrenal simultáneo e implacable. Los antiguos papiros judiciales, recuperados milenios después, detallan con una frialdad estremecedora el uso sistemático de magia negra para neutralizar a la guardia de élite y mermar el espíritu protector del soberano. Los conspiradores modelaron figuras de cera malditas, recitaron conjuros prohibidos extraídos de bibliotecas clandestinas y prepararon pociones paralizantes. El objetivo era golpear al ente supremo en su momento de mayor indefensión. La noche designada para el asalto, las sombras de los corredores palaciegos cobraron un trágico protagonismo. Los asesinos irrumpieron en los aposentos privados de Ramsés III. Aunque la propaganda oficial, redactada posteriormente para preservar la frágil fachada del orden divino, relata vagamente que el soberano sobrevivió lo suficiente para enjuiciar a los culpables, la irrefutable evidencia forense moderna, oculta durante eras bajo las espesas capas de lino de su momia, expone una verdad brutal y sanguinaria. Un tajo profundo, ejecutado con precisión letal por una hoja afiladísima, le seccionó la garganta de lado a lado, alcanzando prácticamente las vértebras cervicales. El Rey Supremo, el Señor absoluto de las dos tierras, fue degollado con la misma facilidad que un mortal cualquiera. A pesar de que el príncipe heredero legítimo logró aplastar la rebelión a tiempo, enjuiciar a los traidores y forzarlos al suicidio ritual para limpiar la mancha de la traición, el daño esotérico y político resultó absolutamente irreversible. La sangre real derramada sobre las frías baldosas del palacio disolvió para siempre el aura de invulnerabilidad mística que envolvía a la institución faraónica. El gobernante dejó de ser percibido como una deidad inalcanzable, protegida incondicionalmente por las fuerzas celestiales, quedó expuesto como un ser frágil, de carne y hueso, susceptible al filo traicionero de una daga empuñada por sus propios súbditos. Esta revelación desastrosa modificó drásticamente la balanza del poder interno. La nobleza provincial y los sumos sacerdotes comprendieron de inmediato que el epicentro de la autoridad se había fragmentado. El poder central comenzó un declive acelerado e imparable, pasando a manos de una sucesión de monarcas cada vez más débiles, aislados e intrascendentes, todos aferrados desesperadamente al glorioso nombre de Ramsés, pero completamente desprovistos de su antigua vitalidad y control. El imperio más antiguo del mundo se fracturaba en un silencio sepulcral, devorado desde sus entrañas por la desilusión y el cinismo, abonando el terreno para el colapso absoluto que ya se vislumbraba amenazadoramente en el oscuro horizonte del devenir histórico. Los inmensos pilares del recinto de Karnak se alzan como un bosque de piedra impenetrable, proyectando sombras alargadas sobre los patios donde el incienso arde incesantemente para perfumar el aire espeso del atardecer. En las profundidades más oscuras y exclusivas de este santuario colosal, lejos de la mirada suplicante del pueblo llano, se gesta una maquinaria de influencia tan formidable que amenaza con eclipsar la misma luz del soberano gobernante.
La deidad suprema, Amón, ha dejado de ser únicamente un faro espiritual para transmutarse en la corporación económica más vasta, compleja y voraz de toda la cuenca del valle fluvial. Las ofrendas divinas ya no consisten en simples plegarias, cánticos de adoración o modestos sacrificios animales sobre altares de alabastro. El tributo ahora se contabiliza en innumerables lingotes de oro puro extraídos con sangre de las venas ardientes de Nubia, en flotas enteras de navíos comerciales construidos con madera de cedro que surcan aguas internacionales, y en latifundios interminables trabajados por cientos de miles de campesinos sometidos a la voluntad inquebrantable del clero. El sumo sacerdote, envuelto en exóticas pieles de pantera y portando emblemas de autoridad ancestral, camina por los corredores sagrados rodeado por un séquito de aduladores y escribas que rivaliza con la corte de cualquier monarca victorioso. Los archivos minuciosamente guardados en las cámaras secretas, repletos de rollos de papiro, revelan una verdad insólita e inaceptable para la doctrina monárquica tradicional. El administrador de lo divino controla más cabezas de ganado de cuernos largos, más viñedos exuberantes en los oasis, más canteras de mineral precioso y más hilos rebosantes de grano que el propio Palacio Real Central. El intermediario terrenal ha devorado lentamente el poder del Dios viviente. La corona doble, símbolo unificador absoluto que entrelaza los destinos de las tierras altas y bajas, corre el riesgo inminente de convertirse en un mero adorno ceremonial, vacío de autoridad real. Mientras el monarca atiende los deberes rituales frente a las multitudes, el verdadero pulso financiero y político del imperio late al ritmo que dictan los clérigos desde sus fortalezas inexpugnables de arenisca. Ante esta asfixiante red de monopolios sacerdotales que amenaza con asfixiar la autoridad del trono, surge una figura enigmática, dispuesta a quebrar el tablero de juego milenario con un movimiento de audacia prácticamente suicida. Un monarca asume el cetro del dominio universal, pero rechaza tajantemente someterse al dictado incesante de los hombres de cabezas rapadas que monopolizan la voz del Dios Supremo. En un decreto sin precedentes que hace temblar violentamente los cimientos psicológicos y estructurales de la civilización entera, proscribe el culto al panteón ancestral. Ordena a batallones de canteros armarse con cinceles afilados y martillos pesados para escalar los monumentos, obeliscos y templos, con el único propósito de borrar sistemáticamente, golpe a golpe, el nombre de Amón de cada muro grabado, de cada estela conmemorativa, de cada tumba a lo largo y ancho de sus extensos dominios. Renuncia públicamente a su propio nombre de nacimiento, manchado por las antiguas asociaciones de deidades, para adoptar una nueva identidad indisolublemente ligada al resplandor celestial. Proclama con fervor fanático la existencia de una única fuerza creadora, una sola fuente de vida y autoridad divina indiscutible que no requiere de la mediación interesada de los templos tradicionales. Para sellar de forma física esta ruptura radical y huir del aire viciado por las conspiraciones continuas en la antigua metrópoli, abandona la capital histórica. Lidera una migración masiva e imprevista hacia un tramo yermo, aislado y desolado del desierto central, un territorio virgen que no pertenece a la jurisdicción de ninguna deidad del pasado. Allí, bajo un calor abrasador que funde la voluntad de los débiles, ordena erigir desde la nada más absoluta una utopía arquitectónica de proporciones colosales. La nueva ciudad nace como un refugio brillante, planeado meticulosamente con amplias avenidas y palacios desprovistos de techos opresivos, permitiendo que los rayos celestiales bañen de forma directa y purificadora los altares repletos de flores de loto y frutos frescos. Dentro de los confines geométricos inmaculados de esta metrópoli solar, el gobernante revolucionario y su esposa principal se presentan como los únicos canales legítimos de comunicación con lo sagrado. Han usurpado magistralmente el monopolio espiritual que ostentaba la élite eclesiástica, concentrando la totalidad del poder cósmico, administrativo y terrenal exclusivamente en sus propias figuras. Sin embargo, este experimento extremo de purificación ideológica y centralización autoritaria conlleva un aislamiento geopolítico de consecuencias fatales. Mientras el soberano compone himnos de una belleza literaria sobrecogedora dedicados a la luz del amanecer, las vastas fronteras del imperio crujen peligrosamente bajo el peso de la negligencia gubernamental y el desinterés militar. Los mensajeros fronterizos llegan exhaustos, cubiertos por el polvo del desierto, a las puertas vigiladas de la ciudad soleada. Portan consigo pesadas tablillas de arcilla cocida que contienen despachos urgentes y desesperados de los vasallos leales en las lejanas provincias del norte y del este. Los príncipes aliados claman con angustia palpable por el envío de escuadrones de arqueros veteranos y batallones de carros de guerra. Sus ciudades comerciales están siendo asediadas cruelmente, sus fértiles tierras de cultivo son arrasadas sin piedad por tribus nómadas belicosas y por reinos rivales en constante y agresiva expansión territorial. Las misivas diplomáticas ruegan asistencia inmediata, advirtiendo con un tono de terror inminente que las provincias periféricas caerán de forma irremediable si el gélido silencio de la nueva capital persiste.
Pero las súplicas frenéticas caen en un pozo de indiferencia absoluta. El líder reformador permanece ciego a las tribulaciones sangrientas del mundo terrenal, totalmente absorto en la contemplación estática de una divinidad abstracta que no ofrece planes de contingencia militar, ni despacha ejércitos de rescate para salvar a los leales servidores de la corona. Esta revolución teológica impuesta desde las más altas esferas se transforma rápidamente en un veneno corrosivo para el espíritu colectivo y la moral de la población. Los ciudadanos comunes, privados repentinamente por mandato real de sus amuletos protectores familiares, despojados de los pequeños rituales domésticos que garantizaban tradicionalmente partos seguros, curaciones milagrosas y cosechas prósperas, experimentan un terror existencial profundo y paralizante. Practican sus arraigadas creencias ancestrales en la más estricta clandestinidad de sus modestos hogares, ocultando apresuradamente pequeñas estatuillas de dioses con cabeza de animal bajo las baldosas de barro cocido, esperando con paciencia silenciosa el anhelado fin de la opresiva tormenta herética. El complejo y delicado tejido social, cimentado firmemente en la multiplicidad de fuerzas cósmicas interconectadas que daban sentido a cada aspecto de la existencia humana, se desgarra de manera dolorosa e irreparable. La desaparición física de este líder visionario y profundamente intransigente marca el colapso fulminante de su ambicioso sueño monoteísta. La resplandeciente ciudad utópica del desierto es abandonada rápidamente a la furia implacable de las tormentas de arena. Sus luminosos templos solares son desmantelados bloque a bloque, destruidos con el mismo fervor con el que fueron construidos, para reutilizar sus piedras como simples cimientos invisibles en edificaciones posteriores. Los sacerdotes exiliados, que habían esperado su momento en las sombras acumulando rencor, emergen con una sed de venganza política y religiosa verdaderamente implacable. Restauran el culto milenario con ostentación desmedida y retoman con mano de hierro las riendas de su colosal imperio económico, ahora más celosos que nunca de sus prerrogativas divinas. El joven heredero adolescente es manipulado hábilmente por la vieja guardia para repudiar por completo el legado de su propio linaje inmediato, ordenando el retorno definitivo de la corte a la antigua metrópoli religiosa y decretando la erradicación meticulosa de cualquier mención oficial al desastroso episodio hereje en los anales del Estado. Aunque la ortodoxia retorna triunfante a los recintos sagrados y las estatuas doradas vuelven a ser paseadas en procesión solemne por las grandes avenidas rodeadas de esfinges, una herida invisible, profunda y absolutamente letal ha quedado abierta de par en par en la psique inquebrantable del pueblo del río. Se ha sembrado en la tierra negra una semilla de duda corrosiva que ninguna ceremonia de purificación logrará erradicar jamás. La población entera, desde el campesino más humilde hasta el noble de más alto rango, ha sido testigo ocular de que la mismísima estructura de lo divino puede ser alterada caprichosamente por decreto real. Han comprobado de primera mano que un portador de la doble corona puede equivocarse de manera catastrófica, y que los dioses supuestamente eternos e inmutables pueden ser exiliados a la oscuridad y posteriormente resucitados por la simple voluntad de meros mortales confabulados. La reverencia reverencial, pura e incuestionable hacia la institución del trono se ha marchitado de forma permanente. El delicado e indispensable velo de la infalibilidad suprema ha sido rasgado violentamente de extremo a extremo, dejando dolorosamente al descubierto una realidad aterradora. Detrás de la inexpresiva máscara de oro fundido y lapislázuli no habita una fuerza cósmica infalible, sino que se ocultan hombres profundamente vulnerables, consumidos por la vanidad terrenal, manipulables por su entorno y fatalmente ciegos ante las auténticas fuerzas destructivas que acechan pacientemente en las sombras para dirigir el inexorable destino final de la humanidad civilizada. Más allá del gran verde, el mundo conocido se consume en llamas implacables. Imperios enteros, gigantes comerciales y militares que habían dominado el comercio de bronce y dictado los destinos de la humanidad durante innumerables generaciones, desaparecen repentinamente del mapa bajo una ola de destrucción incomprensible. Las orgullosas ciudades amuralladas de la costa siria son reducidas a cenizas humeantes, sepultando bajo sus escombros archivos palaciegos y rutas mercantiles inmemoriales. El poderoso imperio hitita, el eterno y formidable rival que alguna vez hizo temblar a las legiones faraónicas en los campos de batalla del norte, se desintegra por completo en el polvo del olvido, borrado de la faz de la tierra en un parpadeo histórico. Una misteriosa confederación de tribus nómadas, piratas despiadados y refugiados desesperados avanza implacablemente hacia el sur. Impulsados quizás por sequías catastróficas prolongadas, terremotos apocalípticos o el colapso absoluto de sus propias sociedades de origen, no buscan simplemente conquistar nuevas provincias, buscan desesperadamente sobrevivir, arrasando todo a su paso como una insaciable plaga de langostas humanas. Las aterradas crónicas de la época los nombran vagamente como los pueblos del mar. La tormenta perfecta alcanza finalmente las vulnerables fronteras del delta del Nilo. El soberano guerrero en el trono, Ramsés III, comprende que esta no es una disputa fronteriza tradicional,
sino una verdadera amenaza existencial que podría extinguir la luz de su civilización para siempre. Moviliza hasta el último recurso material y humano de la nación para enfrentar el inminente fin del mundo. Los monumentales relieves esculpidos profundamente en la piedra del templo de Medinet Abu capturan la brutalidad sin precedentes de este choque apocalíptico. No es una guerra de maniobras tácticas elegantes o formaciones disciplinadas, es una carnicería cuerpo a cuerpo por la supervivencia pura en los pantanos sofocantes. La armada egipcia, utilizando una astucia letal, embiste ferozmente a las embarcaciones invasoras, atrapándolas contra la costa en un abrazo mortal de madera astillada. Los arqueros reales, posicionados estratégicamente en las orillas, disparan lluvias continuas y ensordecedoras de flechas, mientras la infantería masacra a los invasores que intentan desesperadamente alcanzar la tierra firme. Las aguas turbias de los ramales del río Sagrado se tiñen de un rojo espeso, bloqueadas por la enorme cantidad de cuerpos flotantes y barcos volcados. La nación sobrevive. La inmensa maquinaria militar logra repeler la invasión masiva, un triunfo monumental y casi milagroso que ningún otro gran imperio contemporáneo pudo lograr. Sin embargo, detrás de los cánticos oficiales de victoria, el humo del incienso y los horripilantes montículos de manos enemigas amputadas que se presentan como trofeos macabros ante las deidades, se esconde una derrota estructural verdaderamente devastadora. El costo astronómico de esta guerra defensiva total ha vaciado hasta la última semilla de los graneros estatales y ha drenado de manera irreversible las reservas vitales de metales preciosos. La victoria es, en la realidad más cruda, un espejismo ensangrentado. El Estado ha logrado salvar su existencia física inmediata, pero ha hipotecado irremediablemente su alma, su independencia y su futuro. Exhausto, empobrecido y sin la capacidad demográfica ni económica para mantener en pie un ejército profesional puramente nativo, el mando central toma una decisión estratégica desesperada que sellará su perdición a largo plazo. Las decenas de miles de prisioneros de guerra capturados vivos durante los feroces combates, hombres belicosos provenientes de las tribus libias del implacable desierto occidental, guerreros formidables del sur profundo e incluso sobrevivientes letales de los propios pueblos del mar, no son ejecutados ni enviados a morir en las oscuras canteras de granito. En un giro trágico y fatal de la política estatal, son incorporados masivamente a las filas del propio ejército imperial. Se les otorgan generosas parcelas de tierra fértil en el norte del país y se les permite asentar a sus familias enteras a cambio de sus servicios marciales continuos. El escudo protector inquebrantable de la civilización pierde de forma abrupta su identidad original. Las legiones cohesionadas que alguna vez marcharon unidas bajo la creencia absoluta en la divinidad indiscutible de su rey, compuestas casi en su totalidad por hombres nacidos en las pacíficas riberas del río Sagrado, se transforman rápidamente en una amalgama inestable de mercenarios extranjeros. Estos nuevos soldados armados luchan por la paga regular, por la tierra cedida y por la supervivencia exclusiva de sus propios clanes, no por la gloria mística de un trono milenario al que no le deben ninguna lealtad espiritual. Con el lento pero inexorable paso de las décadas, los rudos comandantes de estas tropas foráneas comienzan a acumular prestigio, títulos nobiliarios, vastos latifundios agrícolas y una influencia política desmesurada en la corte. El monopolio absoluto de la fuerza ya no pertenece al gobernante supremo coronado, se ha fragmentado peligrosamente entre ambiciosos señores de la guerra alienígenos. Las espadas y lanzas que debían blindar al Estado milenario apuntan ahora, de manera amenazante y silenciosa, directamente hacia su propio y debilitado corazón. El coloso antiguo, herido de gravedad por sus propias decisiones de supervivencia, ha abierto voluntariamente las pesadas puertas de su inexpugnable fortaleza a los mismos depredadores que había jurado destruir. El loto del sur y el papiro del norte, símbolos eternos de la unidad cósmica, se han marchitado hasta convertirse en cenizas esparcidas por vientos de discordia. La Tierra Negra se fragmenta irremediablemente, devorada por una hidra de múltiples cabezas coronadas. En las fértiles llanuras del delta, los antiguos mercenarios libios han trocado sus espadas por cetros, proclamándose soberanos absolutos desde ciudades palaciegas amuralladas. Simultáneamente, desde las abrasadoras profundidades meridionales, los reyes nubios marchan hacia el norte empuñando el estandarte del mismísimo Dios Supremo, convencidos de poseer la pureza espiritual necesaria para limpiar un país sumido en la total decadencia moral. Existen al mismo tiempo 2, 3 y hasta 5 cortes reales distintas exigiendo tributos y lealtad, desgarrando el tejido administrativo que alguna vez asombró al mundo antiguo. El milagro de la civilización fluvial se ha reducido a un mosaico caótico de feudos enfrentados, gobernados por caudillos de sangre extranjera que apenas logran balbucear las plegarias sagradas en el idioma original de los constructores de pirámides. Sin embargo, las rencillas dinásticas internas palidecen ante la tempestad de hierro y brutalidad que se congrega sombríamente en el horizonte oriental. Los asirios,
amos indiscutibles de la guerra de asedio, cruzan la península desértica con una sed de conquista verdaderamente insaciable. Sus ejércitos no combaten para establecer alianzas comerciales, luchan para aniquilar el alma misma de las naciones sometidas. El impacto de su caballería pesada y sus carros armados destroza las débiles defensas fronterizas. La caída de la antigua capital administrativa del norte es apenas un preludio del verdadero apocalipsis psicológico que paralizará a la humanidad del valle. Las tropas invasoras marchan implacablemente hacia el sur, apuntando sus armas directamente hacia la ciudad de las 100 puertas, el epicentro espiritual indiscutible del universo egipcio. Tebas, la metrópoli sagrada que jamás había sido profanada por botas foráneas, es sometida a un saqueo de crueldad indescriptible. Los santuarios milenarios, cuyas columnas rivalizaban con los picos montañosos, son despojados de sus revestimientos de plata y electro. Las estatuas de las deidades tutelares, guardianes venerados durante innumerables generaciones, son derribadas de sus pedestales, decapitadas y fundidas en los patios ensangrentados. Las espesas columnas de humo negro que se elevan desde los recintos divinos anuncian una verdad aterradora: ningún rincón del imperio es sagrado ya, ninguna fuerza sobrenatural es capaz de proteger al pueblo elegido de la dominación externa. El trauma colectivo es tan profundo que la cicatriz jamás logrará cerrarse por completo. Aunque una breve y nostálgica resurrección política logra expulsar temporalmente a los destructores asirios utilizando espadas mercenarias griegas, el destino final ya está irrevocablemente sellado. Un nuevo titán despierta en las tierras altas de Oriente. El inmenso imperio persa pone sus ojos codiciosos sobre los inagotables graneros del Nilo. El choque definitivo se materializa en las fortificaciones de Pelucio, la puerta de entrada oriental del país. Aquí, el invasor no recurre únicamente a la superioridad numérica o a formaciones tácticas superiores, desata un arma psicológica de perversidad incalculable, diseñada específicamente para destrozar la moral del adversario explotando su propia devoción espiritual. Las vanguardias del ejército persa avanzan hacia las líneas defensivas locales portando escudos vivos. Atados cruelmente a las armaduras y a la madera, los soldados forasteros llevan gatos, perros, ibis y otras criaturas veneradas como encarnaciones terrenales de los dioses protectores. El terror más absoluto congela la sangre de los arqueros y lanceros defensores. Soltar la cuerda del arco o arrojar una jabalina significa herir directamente a la diosa Gata o al sabio dios de la escritura, cometiendo el mayor sacrilegio concebible y condenando sus propias almas a la aniquilación eterna en el tribunal del inframundo. La parálisis se apodera de las tropas milenarias. Prefieren rendir sus armas, ser masacrados y ceder su patria intacta antes que derramar la sangre de un animal divino. La fe inquebrantable, pilar fundamental de su grandiosa existencia, es retorcida magistralmente hasta convertirse en la cadena perfecta de su propia esclavitud. El monarca local es encadenado y arrastrado hacia cortes lejanas, marcando la erradicación de la soberanía. El eje del mundo se ha desplazado definitivamente, el faro de la antigüedad ha sido engullido por las fauces insaciables de potencias forasteras, convirtiendo al país de los dioses en una simple y humillada provincia más de imperios ajenos. Un joven rey macedonio cruza las arenas abrasadoras no como un destructor, sino aclamado fervorosamente como el salvador largamente esperado. Las multitudes lo coronan en los antiguos santuarios, otorgándole el aura de lo divino, pero su mirada jamás se detiene en el valle sagrado, su ambición apunta hacia los confines más remotos del mundo conocido. Al partir apresuradamente hacia su destino mortal, deja tras de sí una semilla cultural que germinará en una dinastía completamente ajena a las raíces de la Tierra Negra. Sus generales se reparten los restos del mundo conquistado, y la joya del desierto cae en manos de estrategas helenos que rápidamente se envuelven en el lino de los antiguos monarcas para legitimar su repentina usurpación. Nace así una era de profunda dualidad cultural. Se levanta una deslumbrante metrópolis costera, un faro de erudición y comercio donde los eruditos debaten en idioma extranjero bajo la sombra de inmensas bibliotecas, ignorando casi por completo el pulso vital del país que lo sustenta. Los nuevos gobernantes adoptan las fastuosas ceremonias locales y financian la construcción de templos grandiosos para apaciguar al clero autóctono, pero su linaje y su pensamiento permanecen anclados en otras costas. Dos mundos paralelos coexisten sin llegar a fundirse verdaderamente, la élite de ultramar que dicta las leyes desde palacios relucientes, y el campesinado ancestral que continúa labrando el lodo del río, aferrado a sus divinidades protectoras y a un idioma antiguo que sus propios monarcas se niegan a pronunciar. Esta frágil burbuja de prosperidad estalla cuando la implacable maquinaria militar de Occidente proyecta su amenazadora sombra sobre las aguas del Mediterráneo. Una potencia de cónsules y senadores, insaciable y metódica, comienza a devorar los reinos vecinos uno tras otro. En un intento desesperado por evitar que las legiones despedacen su herencia,
Asciende al trono una soberana de agudeza política excepcional. Rompiendo con la ceguera secular de su estirpe, domina la lengua nativa y comprende que la supervivencia de su reino depende exclusivamente de manipular las mortales grietas internas de la nueva superpotencia. Teje magistralmente una red de alianzas íntimas y militares con los comandantes más temidos de la época, apostando el destino entero de su nación en un traicionero tablero de ajedrez global. Sin embargo, su apuesta suprema se desmorona estrepitosamente entre las olas ensangrentadas de un combate naval decisivo. Su armada es aniquilada por un adversario de frialdad glacial, un estratega puramente calculador impermeable a cualquier seducción cortesana. Ante la inminente y brutal humillación de ser arrastrada encadenada como un trofeo exótico ante las multitudes enemigas, la última reina elige abrazar el beso letal del áspid, la serpiente sagrada que antaño protegía la corona y que ahora le concede la libertad de la tumba. El vencedor extranjero no muestra reverencia alguna ante el peso de los milenios, con absoluto pragmatismo burocrático, extingue para siempre la llama de los faraones, degradando al imperio más majestuoso de la humanidad a la triste condición de un simple granero destinado a saciar el hambre de sus voraces ejércitos. El fin de una civilización jamás ocurre en un instante trágico, sino a través de una metamorfosis lenta y profunda. Cuando las legiones extranjeras marcharon sobre las arenas y los últimos soberanos cayeron, el alma del río sagrado no se extinguió, simplemente comenzó a transformarse. Lo que verdaderamente colapsó no fue únicamente una maquinaria militar o un linaje real, sino una cosmovisión entera. La creencia absoluta en el orden cósmico perfecto se hizo añicos. Al descubrir que lo eterno podía ser asesinado, saqueado y conquistado, la humanidad del valle tuvo que buscar nuevas formas de comprender el universo. Los inmensos templos de piedra quedaron en un profundo silencio, pero las creencias ancestrales se filtraron sutilmente en las nuevas corrientes espirituales que inundaron el mundo. La imagen maternal de las deidades antiguas nutrió la iconografía de las religiones nacientes, y los amuletos milenarios encontraron ecos en símbolos de fe posteriores. El idioma de los constructores de pirámides evolucionó, susurrando sus últimos alientos en los cánticos de nuevas liturgias antes de que el paso de los siglos y la llegada de culturas nómadas tejieran un tapiz completamente de instinto sobre la tierra negra. El imperio no murió trágicamente, su esencia se dispersó en el viento, fertilizando las raíces mismas de nuestra civilización moderna. Si este viaje a través de los secretos más oscuros y fascinantes del pasado ha logrado cautivar tu mente, te invito cordialmente a suscribirte al canal para no perderte nuestras próximas exploraciones. Comparte este relato en tus redes sociales, envíalo a tus amigos y a esos familiares apasionados por los misterios del tiempo. Queremos leer tu perspectiva. Deja tu opinión personal en la sección de comentarios y cuéntanos qué aspecto de esta monumental caída te resulta más impactante. Nos vemos en el próximo descenso a las profundidades de la historia.